¿Qué tal? Buenos días. Estoy muy contento de estar aquí el día de hoy con Laura Hay. Laura es una mujer extraordinaria, tanto en la vida profesional como personal, y es una muy buena instructora de fútbol, soccer. Es directora global de seguros de KPMG International y es importante en la industria de los seguros. Ella dirige a más de 10,000 profesionales en todo el mundo y, como ya lo dije, es líder del equipo de seguros KPMG International. Es una de las mujeres más influyentes del 2017, fue asignada así, y también una publicación la considera como una de las mujeres más influyentes del 2012 también. Laura tiene una gran cantidad de experiencia en la industria profesional, desde servicios notariales como de consejería. Y Laura va a hablar de la situación del COVID-19. El COVID-19, como ya sabemos, ha tenido un gran impacto en los individuos, en la sociedad, en los negocios y en la economía en todo el mundo. Nuestra industria también ha sufrido el impacto del COVID-19. Las aseguradoras han reaccionado rápidamente y eficazmente a la crisis. Hoy en día estamos enfrentando un nuevo ambiente y nuevos retos. La disrupción de la pandemia del COVID-19 implica retos relevantes a mediano y largo plazo. Hoy, más que nunca, la industria de los seguros reconoce la importancia de la transformación para responder efectivamente a los retos que enfrentamos. Por favor, Laura, te voy a hacer la primera pregunta en esta entrevista. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo los seguros están respondiendo al COVID-19? ¿Ha sido suficiente esta respuesta? ¿Hay más por hacer? Muchas gracias por haberme invitado a este evento tan extraordinario. Me encanta estar aquí y espero ya pronto que llegue el día de poder organizar conferencias en vivo. La crisis del COVID-19 ha tenido un impacto increíble en la economía mundial, ha tenido impacto en distintos sectores, no nada más el de los seguros. Y si pensamos en distintos impactos y distintos sectores, tenemos que dividir 4 áreas de recuperación. Los sectores emergentes, por ejemplo, son uno. Un ejemplo sería los servicios donde se reparte comida. La segunda categoría son los negocios que han cambiado su manera de hacer negocios, por ejemplo, los bancos, incluso los negocios de transporte. Aquí hay el negocio como antes lo conocíamos, con algunos ajustes. Y aquí es donde yo creo que entra la industria de los seguros y podemos resurgir a partir de ahí. Creo que la industria de los seguros ha enfrentado la crisis diciendo: necesitamos una transformación de nuestros modelos operativos para resurgir más fuerte de la crisis, y lo hemos hecho. El cuarto patrón se llama una reconfiguración. Por ejemplo, las aerolíneas que han tenido que reconfigurar sus servicios. Si pensamos en cómo la industria de los seguros está enfrentando la crisis del coronavirus, estamos en un sector que se tiene que transformar para resurgir, pero la fuerza de trabajo, si pensamos en ella, que la gente empiece a trabajar de manera remota muy rápidamente, y cómo hacer que nuestras operaciones puedan responder a las necesidades de los clientes, a las preguntas. Esa fue nuestra primera reacción, y ahora ya estamos en la fase de recuperación. La fase de recuperación ha variado mucho entre
distintos usos, personal, comercial, de salud o no. Hay subsectores y también demandas del cliente. Y yo creo que la industria de los seguros ha sido resiliente. Hemos demostrado que podemos responder y tenemos grandes oportunidades para ir respondiendo mejor conforme más pasa el tiempo. Muchas gracias, Laura. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son los ejemplos más sobresalientes de respuesta efectiva ante la pandemia por parte de las aseguradoras de todo el mundo? En mi papel de jefa de una aseguradora, yo tengo que hablarle a nuestra gente en todo el mundo y hemos visto ejemplos básicos en todos los países. Vamos a comenzar en Asia, por ejemplo. Particularmente el producto en Asia surgió esta enfermedad. Normalmente, si hablan de los seguros que cubren el cáncer, por ejemplo, y ahora tener cobertura, ofrecer una cobertura para la pandemia, para el COVID-19. ¿Cómo vamos a tratar ahora las enfermedades como el cáncer, por ejemplo? Los seguros de salud. En muchos países, los seguros de gastos médicos dan ciertas pruebas gratuitas o hay copagos para tratamientos. Algo de esto depende de cada aseguradora. Los reguladores y el gobierno también tienen un papel fundamental a desempeñar ahí, y me parece que todo esto es extraordinario. Hemos visto en muchos países que el número de siniestros está disminuyendo porque la gente se está quedando en su casa, ya no salen y toman el coche tanto. Y yo creo que eso es positivo para la industria, porque ahora estamos tratando de ayudar a las sociedades. Y la sociedad, el compromiso de la sociedad, hemos visto una aseguradora grande en China que ha invertido mucho en plataformas para que sus plataformas y sus tecnologías estén disponibles para ayudar a los gobiernos para rastrear el COVID. Entonces, hemos visto increíbles ejemplos en nuestro campo. Muchas gracias por tu respuesta, Laura. Ahora, nuestro público quisiera saber cuál es tu opinión con respecto a cuál es el impacto esperado que tendrá el coronavirus en los siniestros, en la siniestralidad en general. Se puede crear una desviación en los resultados técnicos. Quisiera abordar esta pregunta a nivel de subsector. Por ejemplo, comencemos primero con seguros de vida. La última estadística proveniente de agosto, donde indicaba que había 25,000 víctimas de coronavirus y la tasa de mortalidad, lo que hemos visto es, desde el punto de vista de los seguros de vida y de la estadística, 40% de los muertos viene de 3 países: Estados Unidos, Brasil e India. Estados Unidos tiene más cobertura de seguros de vida que otros países, pero en India, por ejemplo, tienen menos cobertura. Es difícil decir qué es lo que va a pasar, pero hemos visto una reducción de siniestros de seguros de vida, pero no es muy determinante. Hemos visto un incremento en la siniestralidad en casos de COVID, pero también hemos visto una disminución, por ejemplo, hospitalización y cirugía selectiva y opcional. Pienso asimismo si vamos a empezar a tener cirujanos que tengan una reducción en siniestros, pero el mayor impacto del lado de los siniestros creo que más bien es del lado de los seguros no de vida, sino comerciales. Por ejemplo, seguros de viajes. Si pensamos en incrementos de siniestros en
interrupciones de negocios o seguros de viajes por cancelaciones de viajes. Estamos empezando a ver este tipo de compensaciones de crédito, seguros comerciales, y del lado personal de autos y de hogar, los siniestros están reduciéndose en los últimos meses. Así que bueno, es una pregunta complicada, ya que en realidad es muy específica por subsector, pero un CEO decía que del lado de seguros no de vida, este va a ser el evento catastrófico más significativo en la industria y va a tener un gran impacto operativo. Todavía está por verse cuál va a ser el impacto final. No te puedo escuchar. Tienes razón, en México representamos por lo menos es el 10º evento que causa muertes en la historia, el COVID, estoy hablando de él. Y con respecto a seguros no de vida, ¿cuáles son las implicaciones más importantes del coronavirus y qué nos puede contar con respecto a las cláusulas de exclusión sobre las distintas pandemias? Por ejemplo, en la última respuesta que dio, habló de seguros por interrupción de negocios. ¿Es esto algo que tengamos que revisar? El impacto más importante son las economías globales y qué tan rápidamente las economías globales han cambiado como resultado del coronavirus. Y si pensamos en la diseminación de riesgo, ¿cómo se disemina un riesgo cuando estamos enfrentando una pandemia de tal magnitud? Desde el punto de vista económico, esto tiene un gran impacto. Quiero hablar de la interrupción de negocios porque este es un gran tema. Si no estamos en la fase de los seguros comerciales, la interrupción de negocios son los seguros cuando tienes un negocio y este se interrumpe por algo que se relaciona con daño a la propiedad. Esto es algo importante que tenemos que mencionar. Pero en muchos países, estas políticas con frecuencia incluye exclusiones por pandemias o por virus. Y mucha de esta terminología ha surgido de toda la jerga que se utilizó para referirse a la crisis de otra pandemia, la del SARS, cuando esta surgió hace algunos años. Entonces, el gran tema es cómo se le vende esta cobertura a los negocios y también cuál va a ser el lenguaje contractual y qué es lo que te está diciendo. Se trata de un tema delicado para clientes que pensaban que estaban cubiertos y después descubren que no están cubiertos. Se han incrementado exponencialmente las demandas. El gobierno y los reguladores están están tomando cartas sobre el asunto y este es un tema muy difícil. En distintos países las situaciones se dirimen de formas diferentes. En Francia, por ejemplo, hubo un caso en la corte donde se decidió con los clientes. En los Estados Unidos vemos que muchos de los casos en la corte hay muchas demandas y hay mucho lenguaje contractual. Es difícil decir qué es lo que va a resultar al final. En términos de las coberturas, creo que vamos a continuar viendo coberturas que tengan exclusiones y esto va a aumentar, eso es inevitable y no creo. Y bueno, simplemente va a seguir siendo un tema sensible para todos. Muy interesante, muchas gracias, Laura. Es un momento desafiante, sin duda. Sí, claro que lo es. Tengo otra pregunta para ti. ¿Qué tan importante los seguros de vida y de servicios médicos han sido dentro de la crisis del COVID-19? ¿Cuál va a ser el impacto en el sector asegurador? ¿Tendrá un impacto negativo o positivo? Hemos hablado del lado de los siniestros, de los seguros de vida y de salud.
En KPMG lo que hemos estado haciendo ha sido un estudio del sentimiento del consumidor desde el inicio del COVID y hemos estado monitoreando el sentimiento del consumidor para adaptar ciertas coberturas en particular. Lo que hemos notado fue que al principio hubo un incremento en el interés de coberturas para seguros de vida y de salud. Los clientes estaban educando, estaban investigando mucho más que antes. De alguna manera, los seguros de vida, yo casi crecí, este es mi entorno, mi ámbito. Mucha gente no le gusta comprar seguros de vida porque ¿quién quiere pensar en morirse? Y la gente te dice, bueno, pero ¿por qué vas a gastar esa gran cantidad de dinero ahora si tú vas a vivir más que todos nosotros, etcétera? Pero lo que hemos visto es que en los últimos meses la mentalidad está cambiando con respecto a estos seguros de vida o de servicios médicos. La gente está pensando, bueno, ¿y qué tal que sí es algo que necesitamos? Y en particular hemos visto que las ventas de los seguros de vida y de salud están aumentando, por lo menos en popularidad en las encuestas, y creo que es un resultado directo de la crisis del COVID. El riesgo siempre ha estado ahí, pero ahora se ve un riesgo mayor que nos amenaza y es por eso que hay que proteger a la familia y en esto nos vamos a tener que enfocar en el futuro. Gracias. ¿Piensas que la cobertura de los seguros se ofrece de acuerdo a lo que la gente necesita a mediano plazo y a largo plazo? ¿Qué cambios esperaríamos en las coberturas debido a esta pandemia? Las empresas pequeñas y medianas han recibido un impacto negativo muy fuerte del coronavirus. Muchas empresas han caído en bancarrota. Y se trata de un tema devastador para muchos países, muchos negocios alrededor del mundo. La pregunta es, ¿cuál es el papel del asegurador en una situación tal? Cuando estos negocios operan, no siempre, pero con frecuencia, operan con márgenes pequeños. Entonces, cuando se hace una selección de seguro inicial, están decidiendo entre comprar un seguro o inyectarle dinero a su negocio. Entonces, muchas veces se van por el seguro más barato. Si hubieran comprado un mejor seguro, la cobertura sería mejor. Probablemente sí, pero todo esto es difícil porque dependiendo de la decisión que tomaron en un momento dado. La interrupción de negocios, es esta la discusión que tenemos en este momento para las industrias medianas y pequeñas. Hay todo un riesgo que se lleva como industria. Hemos visto soluciones creativas por todo el mundo. Un país está hablando de todos los aseguradores que quiten el riesgo y que puedan dar apoyo total. En otro país dicen, bueno, esto es como terrorismo y el gobierno nos debería de proteger ante esto. Otros países están adoptando una solución como de servicios públicos y creo que tenemos que encontrar conjuntamente una solución para dar apoyo a las pequeñas y a las medianas empresas conforme vayamos avanzando en el futuro. Muchas gracias. Tienes toda la razón, Laura. Ahora vamos a tomar algunas preguntas del público. Voy a abrir el piso para que nos lleguen esas preguntas. Hemos recibido preguntas interesantes con respecto a la experiencia del cliente. Aquí tengo una que dice, ¿los aseguradores han hecho lo suficiente para mejorar la experiencia del cliente? ¿Cuáles son los principios clave que van a llevar a una experiencia favorable del cliente? ¿Cómo se puede mejorar la experiencia del cliente en esta nueva realidad del COVID-19? Sí, creo que resulta obvio. Si entendemos al cliente y a sus prioridades, es crítico para tener un negocio de aseguradoras sano. Lo mencioné antes.
En estos momentos tan difíciles, tenemos que monitorear el sentimiento de los clientes. Entonces, en nuestra investigación más reciente se demuestra que las áreas en donde los clientes están más interesados son: la primera, tienen productos innovadores que se relacionan a esta nueva realidad. Están pensando de manera creativa e innovadora acerca de la situación y lo que pueden hacer para apoyarnos como aseguradora. Lo segundo, productos personalizados, lo cual es distinto a la innovación. Ustedes conocen mi situación personal y me van a decir cómo me pueden ayudar desde el punto de vista de la aseguradora. Tienen que ser muy específicos con respecto a los siniestros, promover un proceso más eficiente de gestión de siniestros. Esto viene de la experiencia de los últimos meses, donde no hemos sido lo digitales ni ni lo eficientes que el cliente hubiera querido. Y tal vez lo más interesante sea que las compañías aseguradoras priorizan a trabajadores clave. Para mí, como consumidor, lo último quiere decir que hay que enfocarnos mucho en los trabajadores clave, en los trabajadores de la salud que tanto apoyan a la sociedad. Y de este modo es como piensan los clientes. Entonces, de vuelta a la pregunta del sentimiento de toda la industria, bueno, nosotros nos basamos mucho en la confianza. La confianza es más alta en el caso de las aseguradoras que con otras empresas. Y esto se debe a que probablemente el consejo directivo entiende lo que podemos hacer y la gente puede saber que estamos para ayudarles. Pero, ¿qué es lo que debemos hacer en el futuro? Hay que asegurarnos de enfocarnos en estas 4 cosas que ya mencioné: poner atención a la confianza y construir empatía con el cliente, porque esto va a ser de mucho valor. Desde el punto de vista de la tecnología, la digitalización es necesaria. La digitalización siempre viene como el camino, y la digitalización es muy importante para tener un sistema eficiente de siniestros y para generar más confianza. Gracias. Tengo otra pregunta aquí del público. ¿Por qué la personalización es más relevante dentro del contexto del coronavirus? ¿Cuáles son los retos clave de personalización de seguros? La personalización es una pregunta interesante porque está muy en boga hoy en día, y esto quiere decir 3 cosas. Entender primero una cosa: por lo que estoy pasando yo como consumidor. Si no me entienden, entonces ¿cómo pueden ofrecerme cobertura? 2, empatar esto con coberturas que tengan sentido para la situación que estoy atravesando. Y 3, si tengo un precio que funcione para mí, para mi situación financiera actual, no para mi situación financiera antes del COVID, sino a la actual. Entonces, la personalización tiene muchos niveles. Cuando damos un paso atrás y pensamos cómo vamos a llegar a esto, cómo vamos a personalidad, todo esto se reduce a los datos para la aseguradora. Entender a una persona se trata de entender verdaderamente los datos y captar dichos datos y utilizarlos para informar tu experiencia con los clientes. Los retos son: los clientes quieren compartir su información, ellos quieren personalización, sin embargo hay un costo. Tienen que compartir sus datos para que la aseguradora te conozca lo suficiente para poder personalizar a un nivel satisfactorio. Compartir datos es un área que tiene que abordarse, y nosotros encontramos que entre la gente joven, bueno, tal vez ellos estén más deseosos de compartir su información, mientras que la gente mayor, la gente de mi generación, va a ser más escéptica y probablemente no quieran compartir la información tan fácil. Entonces, la información es muy importante. La parte de la seguridad que también se asocia a los datos. Ustedes tienen GDPR o algunas otras regulaciones implementadas para proteger los datos. Si ustedes quieren personalización, aunque el cliente quiera, ustedes van a tener que apegarse a ciertas reglas. Y al final,
necesitamos encontrar el balance adecuado del lado de los datos con el fin de llegar a una hiperpersonalización, que es una de las demandas de los clientes de hoy en día, una de las mayores demandas. No te escucho. Bueno, has estado hablando de la digitalización y aquí tengo una pregunta del público que dice, antes del coronavirus, ¿piensas que las aseguradoras hayan adoptado la adopción de la tecnología y cómo vamos a enfrentar la realidad post-COVID-19? Bueno, esta es una pregunta con muchas capas. Antes de la crisis del COVID, yo diría que las aseguradoras estaban estableciendo una conversación de transformación digital, pero tal vez las acciones no necesariamente la estaban llevando al cabo. Tal vez no se estaba haciendo a una escala o a un ritmo adecuado. Tenemos que pensar en la digitalización, pero tal vez lo que tenemos que hacer es hacerlo diferente o hacer proyectos piloto o pruebas de concepto. Entonces, alrededor de la digitalización o de la automatización, la pregunta es, ¿el coronavirus empezó a actuar de pivote hacia un pensamiento más holístico de transformación digital? Yo creo que está cambiando la mentalidad y la cuestión primordial es el ritmo. Ustedes están conectando el front, el middle y el back office al mismo tiempo y esto tiene que suceder para tener éxito. Creo que los aseguradores que están avanzando más rápido en esta senda al final van a ser los que tengan más éxito, pero al día de hoy yo diría que las compañías están empezando a pensar qué es lo que tenemos que hacer y yo creo que la transformación digital en toda la empresa va a empezar a hacer un esfuerzo importante para los aseguradores. Muchas gracias. Creo que nos queda tiempo para una pregunta más. Nuestro público quiere saber, los seguros se venden a través de agentes de seguros intermediarios. La mayor parte de ellos tienen que estar digitalizados también. Y en la nueva realidad, ¿cuál va a ser su papel? Es muy popular esto, decir que en el futuro ya no va a haber agentes de seguros, pero yo no creo que vaya a ser el caso. Creo que un seguro es un producto complejo cuya venta requiere de una persona, porque el papel va a ser distinto, cambiará, pero será necesario. Hablemos de nuevo del cliente. El cliente está pidiendo hacer una transacción con un tercero, con la aseguradora, de formas distintas y nuevas. Ellos van a querer escoger su canal de transacción y querrán hacer la transacción en cualquier momento del día o la noche. Así que lo que nos estamos dando cuenta es que esto requiere de una solución digital y para que los intermediarios y para los agentes necesitan cierta facultación digital. Las buenas noticias es que antes del COVID hubo cierta renuencia por parte de los agentes para utilizar los canales digitales. Ellos confiaban mucho en la interacción de persona a persona, pero yo creo que ahora ya se están enfocando mucho en tener las herramientas para poder tener éxito en el nuevo entorno digital. Creo que esto va a cambiar las relaciones con el agente, entre el agente y el cliente, y al final lo que los aseguradores necesitan es bastantes canales, no nada más uno, para que haya oportunidades de hacer transacciones con los clientes. Y hay algunos que serán nuestros consumidores y tener canales múltiples es la vía, no nada más uno. Laura, muchas gracias. Creo que el tiempo se nos acabó muy rápidamente. Fue una charla muy interesante. Quisiera saber, para finalizar esta conversación, si tienes algunos comentarios finales que quisieras compartir con nosotros.
Sí, a mí me apasiona la industria de los seguros. He estado trabajando en ella durante mucho tiempo. Me apasiona porque mi padre era actuario, así que los seguros corren por mis venas y yo creo que la industria de los seguros es una industria resiliente y tenemos una misión muy noble: proteger a los individuos, a los negocios y a las sociedades. Así que yo creo que el COVID está cambiando al mundo y está cambiando mucho el pensamiento de muchos sectores y negocios, el de los seguros incluido. Ha tenido impacto en nuestra fuerza de trabajo, en cómo el cliente está teniendo más demandas y la necesidad de digitalización es importante, pero yo estoy orgullosa y confiada en la industria de los seguros, que va a ayudar a la sociedad. Y muchas gracias por haberme invitado a participar en este evento tan importante. Y gracias porque estamos haciendo esto juntos. Nos encanta que estés aquí con nosotros. Ha sido muy interesante tu participación. Apreciamos mucho tu participación en este foro de seguros. Gracias, Laura.